¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Café Coloquio. Con ustedes, Mauricio Aguirre y Raúl Cortés. Atención, noticias de última hora. Señoras y señores, interrumpimos nuestro programa de baile para comunicarles una noticia de última hora. Procedente de la Agencia Internacional de Radio, el profesor Farrell del Observatorio Montgenis de Chicago reporta que se ha observado en el planeta Marte algunas explosiones que se dirigen a la Tierra con enorme rapidez. Continuaremos informando. Nuestro ejército ha sido aniquilado. La artillería, la fuerza aérea, todo ha sido aniquilado. Tal vez esta sea la única emisora que sigue funcionando. Los marcianos avanzan por Manhattan. La gente cae como moscas. No había nada que hacer. Todo estaba perdido. Y de repente, en medio del caos, Orson Welles tomó la palabra para recordar a los oyentes que habían escuchado una sección de radioteatro. De todo había sido una broma de Halloween. Eran las 9 de la noche del 30 de octubre de 1938. ¿Qué tal, Raúl? Bienvenido a este nuevo episodio de Café Coloquio. ¿Qué tal tu semana? ¿Cómo has estado? ¿Qué tal, Mauricio y oyentes? ¿Cómo estás? Muy bien, bien interesante de lo que vamos a hablar el día de hoy. Nada más y nada menos que la Guerra de los Mundos. Nada más y nada menos que lo que sucedió cuando el señor Orson Welles pues tomó el libro de ficción de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos, y la llevó a la radio como parte de una broma que estaba haciendo para el 31 de octubre de 1938 que se aproximaba, y mira todo lo que causó. Esto sale al aire el 30 de octubre de 1938, ¿no? Sí, empezó a las 8 de la noche y fueron 59 minutos de radioteatro, y es increíble lo que sucedió cuando se le ocurrió a este señor Orson Welles llevar a la radio a modo de dramatizado la Guerra de los Mundos. Entonces creo que generó un movimiento tremendo en la gente que la estaba escuchando, pero a eso quiero que empecemos a desarrollar. ¿Qué fue lo que pasó con esa dramatización? Bueno, pero te propongo algo. Esto salió de control por completo. Pero te propongo algo. ¿Qué tal si nos servimos un café para que continuemos? Sirvámonos un café porque el tema está bien interesante. Bueno, hombre, como de costumbre, en compañía de nuestro café, empezamos el tema. Mauro, 30 de octubre de 1938, son las 8 de la noche, y el señor Orson Welles, que para la época era un principiante de radio, digámoslo de esa forma, empezaba a convertirse y a llamar mucho la atención este hombre, que más adelante fue un gran actor, director, guionista y productor de cine. Hay una película, Mauro, que como hablamos muchas veces, nosotros recomendamos, se llama El Ciudadano Kane. Se la recomiendo a la gente. Es dirigida y actuó el señor Orson Welles en El Ciudadano Kane. ¿Cuál es esta película? Ciudadano Kane. ¿Tenés algún recuerdo de esta película? ¿Te la viste? Sí, me la vi ya hace tiempo, pero la verdad es una película que, ¿sabes qué introdujo para la época? El llamado flashback, que él empieza a contar la historia y viaja como al pasado, hacen como una un viaje pues como al pasado para recordar ciertas cosas y vuelven otra vez al presente. Una de las cosas que yo tengo y que me acuerdo bastante de esa película es eso. Como una regresión. No, pero que innovó lo que llama flashback, que hay películas que empiezan, por ejemplo, con el final y empiezan a retroceder, a recordar partes, van al pasado, vuelven al presente. Algo similar a lo que hizo Gabriel García Márquez con 100 años de soledad. Que hace también flashback. Sí, empieza por el final. Bueno, entonces eso fue una novedad para la época, esta película del señor Orson Welles, El Ciudadano Kane. Pero volviendo al tema, Mauro, entonces, este señor todavía no era famoso. De hecho, era un principiante. Era un principiante, y lo más tenaz es que se aventura
hacer este tipo de radioteatro donde él no calculó lo que podría pasar. Pero es que mira, hay que Pero es tener que en no se lo cuenta- esperaban No, pero tampoco. hay que tener en cuenta algo. 4 veces él indicó que era una dramatización. Entonces, ¿qué pasó? Que tal vez personas que llegaron y sintonizaron la emisora tarde, antes de que él hiciera las advertencias, o por el mero hecho de meterse en el relato, pues obviaron de pronto esta información. Eso pudo haber pasado. Bueno, y estamos hablando de 1938, que pues no había la facilidad de que todo el mundo tenía un radio fácilmente, aunque era pues como Era el el medio de medio de comunicación comunicación masivo pues más, Claro, más era el usado. medio, era el medio de comunicación Pero también masivo. había muchos trabajos de granja donde muchas personas no tenían un radio portátil, Sí, ¿no? pues posiblemente, pero aquí viene el meollo del asunto y es que esta dramatización parece que fue muy real. O sea, durante la introducción del programa, Orson Welles explicó que se trataba de una dramatización basada en la novela del autor británico. Fueron 4 anuncios, ¿cierto? Sí, entonces el primero, él dice pues que esta es una dramatización basada en la novela de este autor británico H.G. Wells. Sí. Pero los oyentes, como te decía ahora, rezagados, pensaron que estaban ante una invasión alienígena real. Entonces, tras el primer corte, cuando empiezan a hacer el dramatizado tras el primer corte y para dar mayor credibilidad a la noticia, Wells retomó la supuesta emisión de una orquesta desde el Hotel Meridian Plaza de Nueva York. Entonces él empieza nuevamente la orquesta a interpretar una canción y resulta que él vuelve e interrumpe a la orquesta. Sí, porque él dice, como lo decías ahorita, abriendo comillas, tengo que anunciarles una grave noticia. Por increíble que parezca, tanto las observaciones científicas como la más palpable realidad nos obligan a creer que los extraños seres que han aterrizado esta noche en una zona rural de Jersey son la vanguardia de un ejército invasor procedente del planeta Marte. Ahí está pues entonces el tema. Cierro comillas. Ahí está pues entonces lo que dice él cuando interrumpe la orquesta. Entonces la gente empieza a ponerse histérica. Aquí se desata una histeria colectiva. Exacto, una histeria colectiva. Entonces, mira, ¿qué pasó? Los teléfonos de emergencia empezaron a sonar una y otra vez y sonaban los teléfonos de emergencia de la policía durante varias horas porque echaban humo esos teléfonos. Exacto, la multitud de gente que estaba en esa histeria colectiva pensaban que era cierto y empezaron a llamar a los números de emergencia, personas muy asustadas, inclusive Mauro, imagínate que esas personas tan asustadas llegan a decir que habían visto a los extraterrestres. Era tanto la histeria colectiva que esta gente decía que vio el platillo volador, que era como una especie de silo, que era como unos trípodes, que vieron a los extraterrestres, en este caso a los marcianos, porque supuestamente provenían de Marte. Entonces mira cómo se empezó a apoderar el temor, el pánico, la histeria colectiva que llegó a ese punto, que mucha gente empezó a salir de las casas, gritaban. Imagínate que personas en las granjas con escopetas disparándole a los silos o a los tanques estos donde almacenan el trigo, los cereales, porque supuestamente las naves tenían una forma parecida cilíndrica y de trípode. Entonces esta gente disparándole a esos silos, a esos tanques de agua, la gente gritando, mucha gente tuvo crisis nerviosas. Entonces se desató. Qué tremendo, porque, a ver, esto fue algo que ocurrió en 1938, como lo decíamos al principio de este episodio, y han sacado varias películas al respecto. Hay una película protagonizada por Tom Cruise, Guerra de los Mundos. La Guerra de los Mundos, sí, acerca de la novela de H.G. Wells. Pero a ver, esto está basado en hechos reales, en realidad esto ocurrió en 1938 y la gente sí se puso así, de esa manera. Sí, porque al interpretar o hacer un drama con esta novela de ficción y llevarla a la radio, pues la gente entró en ese pánico y se dice que este drama o radioteatro duró 59 minutos de emisión y termina con la muerte del propio Orson Welles, que estaba interpretando al profesor Richard Pearson,
a causa de los gases tóxicos lanzados por los invasores. Así termina el radioteatro. Aunque esta retransmisión pudo ser el fin, como lo decía ahora, de la fulgurante carrera, en realidad fue el inicio de una leyenda. Orson Welles, después de este evento, cobró una fama y una importancia a nivel de los medios que fue muy, muy interesante el desarrollo y la carrera como actor, como productor, como director de Orson Welles. Termina siendo este señor una gran estrella de la gran pantalla, ¿no? Pero Raúl, sí, dime. es bien interesante lo que estamos tocando en este momento, este tema de los medios y sobre todo estos medios de comunicación que se dirigen a las masas, porque qué tremendo el poder que tienen estos medios en sus manos, qué responsabilidad tan grande y cómo la están utilizando. Es que mira en qué se evidencia el poder de los medios de comunicación. Se evidencia en que la histeria colectiva que desató la retransmisión de la Guerra de los Mundos demostró el poder de estos medios de comunicación de masas. Y es que así fuera una recreación que la gente tomó como real, un drama que la gente tomó como real, un radioteatro que la gente tomó como real, mira lo que desató a nivel de masas. Entonces, aquí, ¿qué podemos ir mirando, Mauro? Eso no es nuevo, esto tiene muchos siglos. Aquí podemos ver el poder de los medios en las masas. Empezamos por el uso de la propaganda. Por el uso de la propaganda, pero empezamos por la radio, nuestro episodio, sí, pero esto tiene mucha más antigüedad. Pero miremos, por ejemplo, el uso de la propaganda, que es demasiado antiguo, ¿sí? Nunca habíamos tenido una tecnología como la que tenemos hoy en día, tan efectiva como las redes sociales, ¿no es cierto? Pero si nosotros miramos, Mauro y oyentes, cuando empieza la desinformación, el manipular la información, ¿sabes hasta dónde tendríamos que ir? Tendríamos que ir a la época de Marco Antonio y Cleopatra. Imagínate que... Incluso podríamos ir más atrás, ¿no? La época... No, empecemos con la de Marco Antonio y Cleopatra. Entonces, resulta que Octavio lanzó una campaña de propaganda y de desprestigio contra Marco Antonio con el fin de arruinarle su reputación. ¿Cómo lo hacía? Con unas monedas que sacó en la época que tenía el rostro de Marco Antonio y decía que era un borracho o que era un mujeriego y empezó a desprestigiarlo utilizando un medio que en ese tiempo, para la época sería como el Twitter o el día de hoy, y era que en la moneda ponía el mensaje, empezó a hacer una propaganda de desprestigio de Marco Antonio. No querían mucho en aquella época los romanos a Cleopatra, ¿no? No la veían muy bien. Pero bueno, y este señor Octavio utilizó bien la publicidad de la época para hacerle una mala imagen a este hombre. Entonces, eso es muy antiguo, pero si viajamos a 1450, cuando Gutenberg inventa la imprenta, pues hermano, al mismo tiempo que inventó la imprenta y salió pues la prensa escrita, las noticias escritas, y ahí empezaron a circular de manera masiva en Europa por medio de la imprenta hechos inventados que también empezaron a ser difundidos. Imagínate, en 1450. O sea, inventan la imprenta e inmediatamente arrancan las falsas noticias, ¿no? Noticias inventadas. Nada lejano a la realidad que vivimos actualmente, ¿no? Así es. Vivimos llenos de noticias falsas, una cantidad de cosas. Bueno, Mauro, imagínate que en 1835... Este sí que está bien interesante. Se llamó El Gran Engaño de la Luna. ¿Y qué fue lo que pasó? Un periódico llamado el New York Sun publica 6 artículos sobre el falso descubrimiento de vida en la Luna, apoyándose en los datos supuestamente de un señor Sir John Herschel. Entonces empezaron a sacar en periódico unos artículos donde decía que había gente en la Luna, que habían habitantes en la Luna, y la gente creyó esto. Mira el poder de los medios de comunicación. Mauro, ahora que hablamos, decíamos que el periodismo y los medios de comunicación son llamados el cuarto poder. El cuarto poder, que me atrevería yo a decir que probablemente son el primero actualmente, porque son los que influyen en decisiones demasiado importantes para un país. Pero ¿qué pasó en 1917? 1917, la fábrica de cuerpos alemana, pues
Resulta que durante la Primera Guerra Mundial... Aquí pasó lo del lobo, ¿no? Lo de Pedrito Mentiroso. Sí, podría decirse porque mira, en la Primera Guerra Mundial, más precisamente en 1917, pues unos periódicos ingleses, uno llamado The Times y el otro The Daily Mail, publicaron artículos que decían lo siguiente, que como Inglaterra había hecho había cerrado, digámoslo así, había hecho, ¿cómo es que se dice cuando los barcos impiden la entrada de suministros? Habían hecho un bloqueo. Un bloqueo. Que los barcos de los británicos habían hecho un bloqueo a los alemanes, entonces que los alemanes habían empezado a utilizar los cuerpos de los soldados muertos para extraerle la grasa y producir carne de cerdo. Imagínate que esto dijeron los ingleses. Entonces, ¿qué sucedió? Producir carne para los cerdos. Sacar grasa de los cuerpos para uso industrial y carne para comida de cerdos. Eso llegaron a decir los ingleses, pero realmente no era cierto. Esto tuvo un gran impacto sobre la Sí, Segunda pero Guerra entonces mira Mundial. lo que pasó ya para la Segunda Guerra Mundial, particularmente cuando se empezaron a dar a conocer las atrocidades del Holocausto. Que sí fue real. Sí, pues no creían mucho porque como se había dado la desinformación en 1917, se hizo que mucha gente dudara de los primeros informes acerca de las atrocidades de los nazis en los campos de concentración. ¿Por qué? Porque ya dudaban de esto y realmente fue así, el horror de los campos de concentración. Pero los alemanes también se volvieron muy expertos en este tipo de información, Claro. ¿no? En 1933 ocurrió algo también, un ministerio que desarrollaron de comunicaciones, ¿no? ¿Cómo fue la Claro, cosa? pues mira que el Tercer Reich, al mando de este ministerio de Joseph Goebbels, pues estableció el famoso Ministerio para la Ilustración Pública y Propaganda del Reich. Imagínate, para difundir ¿qué? Mensajes nazis por medio de la prensa y teatro que incitaban al odio contra los judíos y hablaban de su supremacía aria. Ese Y ensalzamiento era hacia Hitler. toda esa publicidad. Pero entonces mira, los medios de comunicación ahí generando cierta opinión en las personas, pero una opinión manipulada. Y controversia. Claro. De 1947 a 1991, La Guerra podemos Fría. hablar de la Guerra Fría, ¿no es cierto? Durante ese periodo, las transmisiones internacionales fueron utilizadas con el objetivo de fomentar polarización entre las poblaciones. Los medios de comunicación tuvieron mucho que ver ahí cómo polarizaban el mundo entre Rusia y los Estados Unidos, entre el comunismo y el capitalismo, entre izquierda y derecha. Mira, los medios de comunicación para esa época, cómo utilizaron este tema para polarizar a la población del mundo. Pero, ¿qué te parece lo que sucedió en el 2016? En una encuesta en Estados Unidos. Esto fue también otra locura. Claro, ¿no? esto pasó en los días previos y posteriores a las elecciones de Estados Unidos, que la gente compartió casi tantas noticias falsas como noticias reales en Twitter, ¿no es cierto? O como le dirían en inglés, Twitter. Entonces, una historia de noticias falsas que circulaban describía un supuesto círculo de abuso infantil con sede en un restaurante de pizza llamado Comen Ping Pong, presuntamente dirigido por Hillary Clinton. Si no estoy mal, Mauro, ahí también nace ese grupo, QAnon. el QAnon, que hablan acerca de que estos grupos y que estas élites se roban los niños, que les extraían que el adenocromo, que abusaban de ellos, que cuando se cansaban de abusar de ellos entonces les sacaban los órganos. Hombre, hay que tener mucho, pero mucho cuidado porque esto fue también una manera de los medios de comunicación alternos o alternativos y de muchas redes sociales que empezaron a difuminar esta información y mucha gente llegó a creer que era cierto. Entonces ahí es donde entramos en un tema de que estamos en la era de la posverdad. Pero antes de eso, Mauro, yo quisiera compartirte algo. Dime. Para la fecha del 2015, que yo estaba trabajando en un programa social de la alcaldía que se llamaba Medellín Solidaria. Medellín Solidaria, sí. Resulta que yo estaba trabajando en un barrio de Invasión, cerca de la Comuna 1, estuve trabajando en un barrio de Invasión. Cuando yo llego allí empiezo a escuchar una noticia y era la siguiente, que en ese barrio de Invasión
se estaban perdiendo niños, estaban robando niños y que los niños habían resultado unos por allá en los cuerpos abandonados y cuando iban a ver el cuerpo estaba abierto y sin órganos, sin los órganos internos. Imagínate que yo al principio llegué a creer que era cierto. ¿Por qué? Porque me lo dijo una mujer, una ama de casa que yo visitaba también. En los colegios la gente empezó como con una histeria de que veían un carro raro, que el carro rojo, que el carro negro, que un niño fue arrebatado. Una mujer que yo visitaba, una familia de estas, me dijo que sí, que efectivamente habían encontrado un niño y me mostró el punto, que allá lo habían encontrado con el cuerpo abierto y sin los órganos. Una historia de terror. Sí, y resulta que yo empecé como a creerlo. Para esa época a compañeros míos y a mí nos exigían el carnet, la gente estaba muy prevenida para dejarnos entrar a sus casas porque supuestamente se estaban robando a los niños, pero resulta que tuvo que salir la alcaldía a aclarar esto y es que, ¿sabes qué, Mauro? No hubo ninguna denuncia de No niños. hubo reportes, No hubo denuncias, ninguna nada. denuncia ni reporte de niños perdidos, ni de que se encontraran niños muertos y sus cuerpos sin sus órganos, nada. Todo era absolutamente mentira. Y la gente en aquel barrio había entrado en una histeria colectiva que me tocó ver en la hora de salida de estas escuelas y colegios, los padres asustados, casi que histéricos porque ya pensaban que iban a robar a sus niños. Ahora, con esto no quiero decir que no corran riesgo los niños, no. Sí hay que tener cuidado Y que todo. puedan ocurrir ese tipo de cosas porque, sí, claro porque que sí, pasan. claro que sí, hay que cuidar a nuestros niños. Pero lo que te estoy contando no fue cierto. No pasó en ese barrio, no hubo evidencias, nunca hubo denuncias, nunca hubo reportes, no sucedió. Lo mismo estaba pasando en Estados Unidos con este movimiento QAnon, que es peligroso porque todavía sigue generando histeria y temor. Y ahí es donde entramos, Mauro, a la era de la posverdad. Pero antes de que hablemos de la era de la posverdad, Raúl, es que hay un interés morboso en la gente por este tipo de acontecimientos y por eso este terror, estas noticias venden. Decía un gran periodista, un señor que admiro mucho, que hace parte pues del periodismo en Colombia, ya retirado, se dedicó a ser un gran escritor, el señor Juan Gosaín. En una entrevista le preguntaban qué era el periodismo. Ese señor decía, el periodismo o la función de un periodista como tal es contar la verdad, sin matices, sin maquillajes, contar la verdad, sea del extremo que sea, pero contar la verdad. Y ocurre muchas veces que los periodistas, Raúl, los periodistas y los grandes medios de comunicación dicen su opinión personal como si fuera una noticia. Y hasta dónde llega la libertad de expresión para que no afecte y logre pasar lo que pasó con lo que decíamos hace un momento acerca de esta histeria colectiva, con esta noticia o con este radioteatro que ocurrió pues en 1938. Es un poder muy, muy grande el que está en las manos de estos medios de comunicación masiva. Y deberían entenderlo y tener la responsabilidad que se requiere para hacer el ejercicio de la reportería y para hacer el ejercicio de la comunicación. Así es, sí. Entonces, Mauro, te decía, estamos en la era de la posverdad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir la posverdad? La posverdad la podríamos resumir como circunstancias en que los hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública que las referencias a emociones y a creencias personales. Yo pongo como ejemplo lo que te dije ahora que sucedió en ese barrio. Uh-huh. Listo, hay una verdad y es que los niños corren riesgo, ¿no es cierto? Un niño o una niña corre riesgo de que sea abusado, de que sea maltratado y hay que cuidarlos. Pero esa noticia hizo más énfasis desde la parte emocional y las creencias personales para que la gente se formara una opinión. Y la opinión que formó la gente en aquel momento era que había gente que estaba robando de niños y le estaba quitando los órganos. Entonces, mira que no llegaron a cuestionar esta noticia desde un pensamiento crítico, sino que a partir de las emociones y las creencias personales se formaron una opinión. Hay términos, Raúl, que uno escucha en el transcurrir de los años. Y uno de ellos
se me viene a la mente en este momento y es ese que decíamos, hay que masticar, no hay que tragar entero, hay que masticar, hay que digerir. Ahorita hacíamos una analogía cuando socializábamos el episodio antes de grabarlo para ustedes, donde decíamos, nuestro programa se llama Café Coloquio, gracias por seguirnos, gracias por escucharnos, y hablamos acerca de el café, de cómo nosotros en realidad preparamos un café y el sonido que escuchan es cuando nos estamos sirviendo nuestro café. Y aquí nosotros consumimos café de grano, colamos ese café y queda el ripio del café allí. ¿Qué pasaría si nuevamente utilizo agua caliente y la paso por ese ripio que ya tuvo una colada? Probablemente sí va a salir café, pero va a salir un café ya más diluido, menos puro. Un postcafé. Un postcafé, y eso es lo que pasa con la verdad. La verdad es cuando agarran una noticia y solamente colocan un pequeño fragmento o la sacan del contexto. Y la sacan de contexto, la descontextualizan. Entonces es muy interesante que podamos masticar y que no nos creamos todo lo que nos dicen. Es importante leer, es importante ir a la raíz de la noticia. Pues que, Mauro, la posverdad no es tanto la afirmación de que la verdad no existe, sino la de que los hechos están subordinados a nuestro punto de vista político. Entonces se empieza hablar en estos tiempos, Mauro, de una posverdad. Entonces una posverdad es esa verdad que está más allá, que es manipulada, que es de pronto, como lo expresabas ahora, sacada de contexto, de alguna forma maquillada, arreglada, de tal manera que se apela a las emociones y a las creencias personales para que la gente se haga una opinión al respecto. Entonces, eso es lo que debemos de tener cuidado. Mira, hay que tener mucho cuidado con las emociones. Mira cómo empezamos con la dramatización que hizo el señor Orson Welles de la Guerra de los Mundos, lo que generó, muy interesante, fue una experiencia pues, que se vivió en el 38 que conmocionó a mucha gente. Se habla que más o menos fue 1.200.000 personas las que creyeron que era verdad esta invasión alienígena o esta invasión de marcianos. Porque y qué tremendo, porque vieron los marcianos y vieron las naves. Entonces, todo esto. Mira que llega el punto de que creyeron que esto era real, que entran en esa histeria colectiva de decir que vieron los marcianos, que los describían, que les dispararon, que para ellos era tan real y tan palpable. Entonces empezamos con una historia muy interesante que quedó pues, en los anales de la historia y sobre todo en la historia de este señor Orson Welles, pues porque fue un genio en todo lo que tiene que ver con el arte, el séptimo arte, para ser más precisos. Entonces llegamos a un punto que también para 1938 conmovió a muchos sociólogos, y es el poder que tienen los medios de comunicación en la gente. El poder que tienen, y hicimos un repaso que podríamos citar muchos más ejemplos de cómo se ha utilizado a los medios de comunicación para generar en la gente pánico, para generar en la gente simpatía hacia ciertas personas y odio hacia otras. Entonces, aquí, Mauro, el llamado más que todo para las personas que nos escuchan es ese. Es, primero que todo, tener cuidado con algo que se llama la disonancia cognitiva, que es lo que sucede también y que los medios de comunicación, algunos, no estoy diciendo todos, tratan de generar en la gente. Mira que lo expresabas ahora. Uh-huh. Cuando hablas de Juan Gosaín, que fue un periodista pues, muy reconocido en los medios de comunicación acá en Colombia, para los que no escuchan de afuera. Y pues aún lo es, solo sí, que ya no ejerce pues, activamente el ejercicio. Ya tiene como casi 80 años, creo. Pero lo importante es que él hace énfasis en la objetividad a la hora de un periodista o una persona que sea como un comunicador social, una comunicadora social, a la hora de expresar, de dar una noticia, de ser objetivo y no tener un sesgo. Entonces, qué importante eso, cuando realmente uno quiere, e inclusive nosotros aquí de alguna manera estamos
divulgando. Sí. Y hoy en día se habla de unos medios de comunicación alternos. Entonces no estamos hablando solamente ya de las cadenas de televisión y de los noticieros, digámoslo, a nivel internacional y nacional conocidos, sino que estamos hablando ya de unos medios alternativos de comunicación, que es muchos noticieros, muchos informadores que se dan en internet, ¿no es cierto? En YouTube sobre todo. Y ahí hay que tener cuidado porque muchos de estos canales, aunque son muy válidos y a veces informan más que los medios de comunicación tradicionales, también muchos pueden tener su sesgo de X o Y inclinación política, filosófica e ideológica. Y es que, Raúl, no podemos negar que todos individualmente tenemos nuestras preferencias, nuestros gustos, nuestras formas de pensar. Posibles sesgos, claro. Pero hay que apelar a la objetividad. Y mira que cuando hablamos de los medios de comunicación y ese poder que tienen, debemos entender que es importante que las personas tengan lo que decías hace un momento, y es ese pensamiento crítico, esa capacidad de digerir cualquier noticia que le den y no convertirnos en una especie de focas que aplaudimos cualquier cosa que diga determinado líder o determinado medio de comunicación, porque ese es el poder que tienen los medios, esa credibilidad. Entonces la gente cree lo que dice el medio en el que confían. Entonces, muy importante el pensamiento crítico. A la hora de nosotros escuchar cualquier programa o cualquier noticia, es hacer uso de ese pensamiento crítico y tener mucho cuidado con el sesgo mediático, ¿sí? Porque el sesgo mediático siempre va a querer orientar su información o sus creencias de una manera falsa, ¿sí? Y con una cobertura distorsionada de la realidad. Entonces lo invitamos es a eso, a que podamos hacer uso de los medios de comunicación siempre de una manera crítica, porque les invito a que hagan el siguiente ejercicio y entren a YouTube. Yo sé que muchos que nos escuchan en YouTube pueden escuchar a X o Y influencer y hay una cantidad de canales políticos y de sesgos y todo eso que nosotros tratamos de no caer en ello. Y es que usted se va a dar cuenta cómo desde la posición en que usted esté va a defender cierta verdad. Y entonces por eso es que hablamos de la era de la posverdad. Hombre, ante todo, pensamiento crítico, reflexivo frente a la información que nos llega por medio de las redes sociales. Mucho cuidado, por ejemplo, gente que cree todo lo que les llega al WhatsApp. Que esas cadenas, que lo que escriben en Facebook, que lo que pasaron por Twitter. Hay mucha gente que cree en eso y resulta que hay mucha noticia fake o falsa. Es que no debemos olvidar, Raúl, que somos seres muy emocionales. Nuestra esencia tiene ese complemento de emocionalidad. Y todas las noticias afectan nuestro estado de ánimo. Imagínate, el país va mal, le está pasando esto a los niños. Tenemos que tener ese pensamiento crítico, reitero, para no dejarnos apabullar y poder continuar, seguir avanzando, progresando, evolucionando. Muy interesante el tema de hoy, Raúl. Definitivamente se nos quedan tal vez muchas cosas en el tintero y, como lo decías ahorita, referencias para traer acá muchísimas, pero bueno, hablamos entonces acerca de cómo en 1938 algo que era un radioteatro, una dramatización que pretendía generar entretenimiento, termina generando una histeria colectiva, y esto quedó para la historia. Raúl, nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta pronto, Mauro y oyentes. Hasta pronto. Acabas de escuchar Café Coloquio Podcast. No olvides suscribirte en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook como KFE Coloquio Podcast y en Instagram igualmente como KFE Coloquio Podcast. No olvides buscarnos también en YouTube y recuerda que estamos en las principales plataformas de streaming. Hasta un próximo episodio.